Muy buenos días, estimados auxiliares, estimados maestros, estimados docentes de las diferentes provincias de la región La Libertad, estimados colegas de otras regiones que se estén uniendo a la sesión del día de hoy planificada para esta hora. Por situaciones de fuerza mayor, tenemos que salir para el horario de hoy día sábado. Muy bien. Siendo así, continuamos hoy día con una sesión importante de nuestra estimada psicóloga de SUTEP, también como staff del SUTEP La Libertad de Capacitadores, pues, con una sesión importante que suele a todos los maestros a veces traernos una serie de problemas, una serie de situaciones que de alguna manera a veces no sabemos afrontarlo. Incluso también nosotros mismos puede que en nuestra vida lo hayamos sufrido, e incluso en la vida adulta o también incluso en esta modalidad virtual, en redes y todo eso. Es el bullying, es el acoso. Tenemos para eso acá presente, pues para este tema importante, a la señorita María de los Ángeles Vargas, que hoy día tenemos de manera muy breve, concisa, también porque el tiempo para este tema resulta corto. Entonces, damos la bienvenida a la señorita María de los Ángeles, psicóloga, para todos los auxiliares y docentes presentes, para desarrollar el tema sobre el bullying o el acoso escolar, el maltrato escolar. Entonces, de esta manera, un abrazo a todos ustedes para tener en la tarde más tiempo para nuestras actividades de hogar. Y no siendo más extensivo, profesora o señorita María, tiene usted todo el espacio para los participantes. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días con todos. Como ya se mencionó, el tema a tratar el día de hoy es el bullying o acoso escolar. Para ello vamos a conocer un poco acerca de la realidad problemática que surge a partir de este problema, ¿no? Nos dicen que en el año 2018 se registraron 26.284 casos de acoso escolar registrados, ¿no? Y que el 37% correspondió a Lima Metropolitana. Y que entre los principales tipos de bullying más frecuentes figuraban el verbal, que suele ser con insultos, poner apodos, el físico, con golpear, empujar, robar, y el ciberbullying, que significa intimidar o humillar a través del celular o utilizando algún otro dispositivo móvil, ¿no? A esto se le suman el bullying étnico-racial, comentarios despectivos referidos al origen cultural, la exclusión social, situaciones de rechazo, y el bullying homofóbico, ¿no? Agresiones referente a la orientación sexual del adolescente, ¿no? Entonces podemos observar una problemática latente, ¿no? Referente a las cifras que nos da el Ministerio de Educación, según el portal web CICB del Minedu, nos dicen que en el 2018 se registraron 9.512 casos registrados de acoso escolar y hasta junio del 2019, 4.931 casos, ¿no? Aurelio Valencia, de especialista técnico en convivencia escolar del Minedu, refiere que revisando estas cifras, sabe que existe un incremento de los casos, pero también hace hincapié de que ahora existe esta plataforma virtual del Minedu donde se puede ya registrar y tomar acciones en prevención e intervención del acoso escolar, ¿no? Por eso es que ahora es mucho más visible este tipo de problemática que antes, ¿no? Que podemos observar la diferencia con el 2013, que solamente eran 907 casos, ¿no? Al 2019 hasta mediados de junio. Nos dice que el número de niños violentados por provincias
se observa mayor prevalencia en Lima metropolitana, ¿no? Con 1.852 casos, ¿no? Y en La Libertad observamos registrados 242 casos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todos los casos de acoso escolar son reportados, ¿no? Entonces, para tener una referencia de que sí existe una problemática en la cual se tiene que trabajar lo que es prevención e intervención. Entonces, cuando nos referimos a acoso escolar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de un tipo de violencia que se va a caracterizar por conductas intencionales, ¿no? De hostigamiento, faltas de respeto, ya sea faltas de respeto de manera verbal, física o psicológica, que recibe un estudiante en forma reiterada, ¿no? Por parte de uno o varios estudiantes, ¿no? Con el objeto de intimidarlo, excluirlo o discriminarlo, atentando así contra su dignidad y su derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia. El bullying es un fenómeno social, ¿no? Que nos involucra a todos los seres humanos, cuya prevención va a requerir de una vital importancia y sobre todo aquí habla del papel que juega la institución educativa para promover el ejercicio y el respeto a los derechos individuales y colectivos de cada estudiante, así como sus responsabilidades que van a tener y la capacidad también de reconocerse sujetos capaces para actuar, participar, opinar, sin generar ni tolerar la discriminación, ¿no? Manteniendo la línea del respeto hacia las diferencias. Hay que recordar que para prevenir el acoso escolar en nuestras instituciones educativas tenemos que promover nosotros de nuestros espacios el ejercicio y el respeto a los derechos individuales y colectivos de los estudiantes, el cumplimiento del rol y responsabilidades de cada integrante de la comunidad educativa, ¿no? La capacidad para reconocernos como sujetos capaces para actuar, para participar y emitir opinión sin generar ni tolerar discriminación. Y una actitud intercultural, inclusiva y de respeto por las diferencias, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro para poder promover una cultura de prevención y sobre todo una cultura de respeto hacia las diferencias que pueden existir en los espacios educativos. ¿Y cómo son estas manifestaciones de acoso escolar entre estudiantes? Nos hablan de un acoso directo y un acoso indirecto. Referente al acoso directo, que es la forma más común, ¿no?, que podemos observar del bullying a través de insultos, humillaciones, por ejemplo, el uso de apodos, apelativos, que son denigrantes, peleas o agresiones físicas, ¿no? Y el acoso indirecto se caracteriza por propiciar la exclusión social de la víctima, ¿no? A través de amenazas, difusión de rumores, chismes, ¿no? Mensajes que ridiculizantes o calumnias sobre ciertos individuos del cual están generando, en el cual están infringiendo bullying, ¿no? Que alejan o inhiben su participación de los grupos. Hay que recordar que el componente psicológico siempre va a estar presente en todas las formas de acoso. Para describir cómo es el acoso físico y verbal tenemos las siguientes características, ¿no? Los siguientes indicadores, ¿no? En físico podemos observar que el que infringe, el buleador, acoso, esconde, roba los objetos, está obligado a hacer algo que no quiere, pega, empuja, patea, ¿no? Y dentro de las características verbales están los insultos, poner apodos, apelativos, hablar mal de alguien, difundir rumores falsos, amenazar, burlarse de algún defecto que pueda tener la víctima, ¿no? Y ridiculizar, sobre todo. Referente a la exclusión social, ¿no? Los indicadores que nos señalan es que la persona es ignorada, se le aplica la ley del hielo, es discriminado y no se le deja participar de los juegos colectivos, ¿no?
se ve claramente el rechazo que tienen por esta persona al integrarla al grupo, al no dejar que sea partícipe de las actividades que comúnmente los niños o jóvenes suelen realizar a cierta edad. Y referente al ciberbullying, ¿no? Nos dice que se refiere a intimidar a la otra persona utilizando el celular o el internet, correos electrónicos, páginas web o redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá nos explica que pueden colgar una imagen comprometedora o datos que perjudiquen o avergüencen a la víctima, ¿no? Dejan comentarios ofensivos en fotos, envían mensajes amenazando por correos electrónicos o redes sociales, ¿no? Hacen estos grupos de chat donde constantemente lo están acosando, lo están bulleando. Y hace hincapié que si los comentarios y agresiones hacen referencia al origen cultural del estudiante y tiene connotaciones discriminatorias, vamos a hablar de un bullying étnico, ¿no? O racial. Y referente a si este acoso escolar hace referencia a su orientación social, hablamos de un bullying homofóbico, ¿no? Estos puntos hay que tener en cuenta para poder detectar qué tipo de bullying se está dando y cómo podemos intervenir dependiendo a la casuística que se pueda presentar. Pero también existen mitos o falsas creencias en torno al acoso escolar, ¿no? Que comúnmente son discursos de poder los cuales no dejan que se evidencie la preocupación y una verdadera intervención adecuada e idónea en cuando se presenta acoso escolar o bullying, ¿no? Por ejemplo, existe este mito que señala que el maltrato solo son bromas, cosas de chicos y es mejor no involucrarse. Pero en realidad esto es falso, ¿no? Maltratar no es una forma de hacer bromas. Cuando el estudiante sufre a consecuencia de la violencia, ya no se trata de diversión, ¿no? Los adultos es ahí que debemos intervenir, ¿no? Y dejar este mito y acabar con este discurso de poder de que el maltrato solo son bromas. Y esto empieza con nuestras maneras de comunicarnos o cuál es nuestra visión acerca del acoso escolar. ¿Solo son bromas o juegos de niños? Entonces son cuestionamientos que tenemos que hacer frente a estos discursos de poder que conviven con nosotros en nuestros sistemas educativos. Luego también tenemos que la víctima se lo busca, se lo merece, ¿no? Él ha molestado a su compañerito, se lo buscó, ¿no? Entre otras situaciones que puedan surgir en cada episodio, en cada salón de clases. Eso también es falso. Nadie merece ser víctima de algún tipo de maltrato, sea cual fuere su conducta o condición, ¿no? Porque ya está pasando el límite de respeto y como habíamos hablado, cada persona, ser humano, tiene derecho a que se le respete su dignidad, ¿no? Su integridad. El maltrato forma parte del crecimiento e imprime el carácter. Otro mito, ¿no? Que no, le están enseñando a ser fuerte, ¿no? Porque cosas peores va a enfrentar más adelante. Falso, ¿no? Aprender a afrontar las adversidades forja el carácter, pero el maltrato aísla a las víctimas, viene a normalizar el maltrato si nosotros creemos en este mito, ¿no? Disminuye su autoestima y confianza personal. Otro mito, solo agreden los chicos que viven en barrios marginales, ¿no? El de la Esperanza, el Porvenir, Florencia de Amor, Alto Trujillo. Por eso ahí existen tantos casos de bullying, de acoso. Falso, ¿no? Está demostrado que el maltrato se da en las instituciones educativas al margen del nivel socioeconómico. Las víctimas son personas débiles, nos dice este mito. Falso. Cualquier persona puede ser víctima de acoso escolar, ¿no? Usualmente las características físicas de una persona que no son aceptadas por el grupo mayoritario en el salón de clases, en el grupo social, pueden convertirse en un objeto de agresiones, ¿no? Ya sea porque uso lentes, tengo alguna cicatriz visible, tengo orejas grandes, ¿no? Soy de provincia, suelo ser muy estudioso y aplicado, muy callado, ya. Por ahí empieza ya a ser indicadores para yo ser una persona que va a sufrir acoso escolar, ¿no? Otro mito
nos dice, la mejor manera de defenderse es respondiendo de la misma manera, ¿no? Muchas veces en casa, no te dejes, pero si te hace eso, tú tienes que hacerle el doble, ¿no? Falso, ¿no? También. Devolver una agresión va a reforzar la idea de que la violencia es el único medio aceptable para resolver conflictos y van a aprender que esa es la única manera viable para solucionar problemas, ¿no? En muchas ocasiones, la reacción violenta de la víctima sirve de pretexto para que sufran mayores agresiones, ¿no? Cuando la víctima toma una posición de querer reaccionar, ¿qué es lo que origina? Que la otra persona que está infringiendo violencia tome represalias, ¿no? Entonces, no es la solución. Y nosotros, ustedes como educadores, están llamados a acabar con estos mitos, acabar con estas creencias y concientizar acerca de qué es aquello que sí es real, es aquello que sí es fidedigno, ¿no? Otros mitos tenemos, cuando los chicos se pelean es mejor no meterse y mantener una posición neutral. Falso, ¿no? Ante, ante situaciones, acciones de maltrato o acoso, no hay posiciones neutrales. El observador, ya sea el estudiante, el adulto, el maestro, el auxiliar, el director, desde el momento que no interviene, ni denuncia esta situación y ni toma cartas en el asunto, también se convierte en cómplice, ¿no? Del maltrato. Nos dice, otro mito, hay que castigar a los niños o adolescentes que agreden para que dejen de hacer. Falso. Como habíamos hablado, el castigo no es la opción más eficaz, pues puede generar que el agresor busque venganza contra la víctima. Se recomienda utilizar medidas reguladores, ¿no? Medidas que regulen con un enfoque de derecho, que generan aprendizajes, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Tanto para la persona que está infringiendo violencia, para la otra persona que ha sido sometida a ella. Y para las personas que han sido espectadoras, para los maestros y todas aquellas personas que son partícipes de la institución educativa. ¿Y cuáles son las consecuencias del acoso escolar? ¿No? Nos dice que todas las formas de violencia tienen un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de los estudiantes. Quizá a corto plazo no se observe, pero a un largo plazo sí se va a observar ciertos daños en su salud y bienestar psicológico, ¿no? Entonces aquí nos hablan de algunos consecuencias en la víctima, ¿no? Que nos pueden decir que la pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, problemas de rendimiento escolar, miedo, rechazo a asistir a la escuela, el aislamiento, depresión, ansiedad. En casos extremos se ha registrado intentos de suicidio, ¿no? Baja expectativa de logro, desórdenes alimenticios, de sueño y deserción escolar. Respecto a la persona que agrede, también se observa que una de las consecuencias que son como un bajo rendimiento escolar, suspensiones frecuentes, aprende a usar la violencia para resolver conflictos o lograr objetivos, generalizan conductas violentas en otros ámbitos como en las relaciones de pareja, probabilidad de desarrollar conductas que infringen la ley. Y para aquellos espectadores de estos episodios de violencia, tenemos, ¿no? Sentimientos de rabia, impotencia y culpabilidad por no saber cómo ayudar a la víctima, tolerancia a la violencia que viene a ser aceptarla, ¿no? Normalizarla. Comunidad, en la comunidad educativa, ¿cómo afecta? Dificultad para desarrollar la labor educativa de una manera óptima, afecta la convivencia escolar, pérdida de autoridad de los docentes y directivos de la escuela. Entonces, todas estas consecuencias se pueden impedir, se pueden evitar siempre y cuando exista una prevención temprana y cuando si ya se instaló el problema en los espacios educativos, una intervención adecuada, una intervención que busque el aprendizaje más que el encontrar culpables y castigar, ¿no? Entonces, por eso hoy día vamos a hablar acerca de esta intervención novedosa
que se llama Equipos Clandestinos, ¿no? Que nos dice, redefiniendo las reputaciones y transformando las relaciones de bullying en la comunidad escolar, ¿no? Se ha obtenido esta información, esta intervención de un artículo científico de la revista de la terapia narrativa de Michael Williams. Se ha rescatado toda la información, los derechos de autor para ellos, ¿no? En los cuales hemos tomado como ejemplo y que sería genial poder adaptarlo y comentarlo en nuestros espacios educativos para poder intervenir de una manera diferente, de una manera en la que podamos redefinir estas concepciones de bullying y relaciones en la comunidad escolar. Dice, empieza así el caso. Un orientador escolar de una escuela secundaria regresaba a su oficina luego de almorzar y encontró a Ivette afuera del aula llorando desconsoladamente. En un encuentro temprano en la mañana con ella y otro grupo de niños, supe que ella había inmigrado recientemente con su madre y su familia, extendida desde Durban, Sudáfrica. No había sido fácil llegar a otro país, pero la familia había experimentado una violencia considerable y estaban felices de venir a un nuevo país y colegio donde se sintieran seguras. Le pregunté qué es lo que le molestaba a través de Ivette y a través de ríos de lágrimas me contó su historia. Orientador se refiere al psicólogo. Ivette respondió, ha estado ocurriendo desde el año pasado, cuando empecé a trenzarme el pelo, dice. Todos empezaron a llamarme perro fisgón, Snoop Dogg, a hacer ruidos de perros y se estaba haciendo molesto. Cuando un niño comienza a hacerlo, los demás lo siguen. Esto solo ocurre en las clases con profesoras mujeres. A la hora de almuerzo, uno de los niños me dice nombres y me llama Cafre. Él sigue eso cuando está rodeado de sus amigos, le dice, ¿no? A él le gusta lucirse frente a otros llamándome así. Ocurre por lo menos 2 veces al día. Siento que ellos me lo pueden hacer a mí y yo no puedo hacer nada. He tratado de guardar silencio, haciendo caso omiso, pero son muchos y persisten en esto. Cuando exploto y les grito que se callen, me meto en problemas con las profesoras y me frustro al ver que ellas no hacen nada, ¿no? Ahí está Ivette contando esta situación que vive, ¿no? En su salón de clases. El orientador, el psicólogo le dice, le dije que tenía una idea, que estaba seguro que funcionaría. Le expliqué el concepto de equipo clandestino y al final de mi explicación, Ivette dijo, no quiero meterlos en problemas porque sería peor. Solo quiero detener el bullying. Pienso que esto va a funcionar, dijo el orientador. Le explica que el equipo clandestino es un grupo de pares elegido en conjunto entre el consejero, que viene a ser el psicólogo, la persona que es afectada por el bullying y ciertos profesores, ¿no? Después de contar la historia del bullying y de construir sus efectos, la víctima es invitada a construir un equipo de apoyo que incluya 2 estudiantes responsables de perpetrar el peor bullying, como también otros 4 estudiantes que nunca hayan hecho bullying ni recibido y que sean consideradas personas con poder e influencia en la clase, ¿no? Luego que Ivette contara su historia, contara los efectos que tenía el bullying, ¿no? El consejero le invita a construir un equipo de apoyo, para este equipo clandestino. ¿Y cómo iba a estar conformado este equipo de apoyo, no? Por 2 estudiantes responsables de perpetuar bullying contra ella,
por 4 estudiantes que nunca hayan hecho bullying ni hayan recibido bullying, ¿no? Pero que sean consideradas personas con poder e influencia en la clase. Luego, una vez que el consejero y el estudiante han escogido los miembros del equipo, los profesores aportan su visión de qué tan idóneo es el equipo seleccionado, ¿no? Aquí juega un papel muy importante la opinión que van a tener los profesores, el rol que van a tener los profesores en guiar, en poder, con su experticia en el salón de clases, en el conocimiento que tienen de los alumnos, indicar si en verdad es idóneo el equipo que se ha seleccionado, ¿no? ¿Por qué? Esta revisión tiene un impacto adicional de alertar a los profesores acerca del bullying, en primer lugar, ¿no? Porque ellos también van a ser reclutados en el equipo como testigos externos, nos dice White, ¿no? Observando las conversaciones y acciones a su alrededor y apoyando la reescritura de una nueva narrativa para el curso, de una nueva narrativa que va a girar en torno al bullying. Cuando la composición del equipo ha finalizado, el consejero llama a los estudiantes a la primera reunión, preocupándose de mantener en secreto la identidad del grupo. Es muy importante mantener en secreto esta identidad del grupo, ¿no? El consejero lee la historia del bullying a los miembros del equipo y solo cuando termina de leer la historia revela el nombre del estudiante. Esto hace que el foco de atención, más que en la persona que ha sido afectada por el bullying, ¿no? Se busca que los estudiantes sean agentes secretos, clandestinos, de un grupo exclusivo cuya misión es buscar el bullying y desterrarlo, ¿no? Más que conocer quién es la persona protagonista de esa historia, ¿no? Por eso es que se dice el nombre de la persona al final, para mantener el foco de atención en el bullying más que en el individuo que ha sido afectado por esa problemática. El consejero va a facilitar la creación de un plan con 5 puntos con los estudiantes y va a asignar una tarea para cada uno, ¿no? Algunas de las tareas que comúnmente han propuesto los estudiantes son incluirla a ella en conversaciones, sonreírle, invitarla a jugar, decirle a los acosadores que retrocedan. Y ahora hemos hablado de manera general en qué consiste los equipos clandestinos, pero ahora vamos a hacerlo más desmenuzado para poder entender más esta idea novedosa de los equipos clandestinos de una manera diferente en la intervención del acoso escolar. ¿No? Nos habla que en la primera fase se denomina valoración de la víctima, ¿no? ¿A qué se refiere la fase 1? Nos dice. Ivette vuelve al centro del escenario en esta fase, ¿no? Va a ilustrar los próximos pasos de las siguientes fases del proceso, ¿no? ¿Y esto qué significa? Luego de escribir la historia exactamente como ella la cuenta, cuidando de usar únicamente sus palabras, se le preguntó a Ivette cómo el bullying la ha hecho pensar y sentir, ¿no? Entonces, aquí en esta fase, Ivette es el centro del escenario y luego que Ivette le cuenta, ¿no?, al psicólogo esta historia del bullying, cómo es que está sucediendo, se le pregunta, ¿cómo es que el bullying la ha hecho pensar y sentir? Ella responde, estaba enojada el viernes con todos los niños. Empezaron a unirse en eso y empecé a llorar, tener rabia con todos. Luego mi profesora me dijo que saliera y conversáramos de eso. Y yo no quería conversar. Luego salí y me puse a llorar y algunos niños se reían porque yo estaba llorando. Me hicieron sentir una herida por dentro, como si hubiese sido torturada por las personas y todos se divirtieran de algo tan pequeño. No es pequeño para mí ahora, porque hiere mis sentimientos y ya lleva un año. ¿Qué hace aquí Ivette? Nos está narrando cómo el bullying le hace pensar y sentir, ¿no? Cómo es que el bullying está actuando en su sentir, en su pensar. En esta línea de preguntas
¿Qué se quiere lograr? Se le invita a Ivette a enriquecer la construcción del problema y explorar la extensión de la influencia del bullying, cómo el bullying está influenciando en su vida. Entonces tenemos que conocer, investigar ello, preguntar, ¿no? Se le permite hablar sin interrupción ni mayores cuestionamientos. En ningún momento se cuestiona, pero tú qué hiciste quizá para que te hagan eso, ¿no? Pero ¿por qué ganas llorando, Ivette? No, en ningún momento se realiza este tipo de cuestionamientos ni interrupciones en su narrativa. Tenemos una actitud curiosa de comprender cómo el bullying la ha invitado a responder y qué es lo que le ha quitado, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha quitado? Muestra acá, ¿no? Le ha quitado la calma, le ha quitado la tranquilidad, ¿no? Y que ya lleva así un año, ¿no? Se siente una herida por dentro, como si estuviera siendo torturada, nos dice, ¿no? Entonces se hace hincapié en esas preguntas, ¿no? Se le invita a responder en qué es aquello que le ha quitado el bullying, cómo es que ha sido su influencia, cómo se ha extendido durante este año. También nos interesa conocer si había algún rol que estuviera jugando la cultura de su clase en la forma que había crecido la historia, ¿no? También nos interesa saber cómo el bullying la estaba dirigiendo y descubrir si ella estaba respondiendo al bullying de alguna manera. ¿Cómo ella estaba respondiendo al bullying? Por ejemplo, tomando represalias, y así mantenerlo aún más vivo. A la vez quería honrar su historia y mostrarle a ella que esto se está tomando seriamente, ¿no? ¿Qué se quiere lograr en esta primera fase al dejar que Ivette se exprese, no se le cuestione, se indague, tengamos una actitud curiosa, nos preguntemos cómo es que ha actuado el bullying, cómo es que le hace sentir, qué es aquello que le ha quitado, ¿no? Nos interesa que ella sienta que estamos honrando su historia, que no es una historia más de niño, sino mostrarle que ella nos importa y este es un caso serio en el cual vamos a tomar cartas en el asunto. En la tercera etapa de la fase de esta entrevista, ¿no? Se involucró pedirle a Ivette que describiera cómo le gustaría ser. Ya hablé con la esposa y me dice ahorita ¿Cómo que le iba a gustaría faxear desde que construir pero su tiene trabajo territorio de ya, identidad? porque ¿sabe dónde trabajó ella? Aquí donde la Mónica, porque la Mónica no tiene un albañil honrado, limpio más que todo y baratero. Digo, sí, le digo, el chico es bien Silenciar el consciente, él me micrófono, hizo por el favor. palomar el piso, ¿no? Bélgica o Toya. Sí, que es joven, bien ingenioso. Yo le digo, sí, le digo, Mónica, y dice, Bélgica o Toya, por favor, podría silenciar su y bueno, micrófono. hasta el momento. Muchas gracias. Entonces, en la tercera etapa de la fase de la entrevista, ¿no? Involucra pedirle a Ivette que describa cómo le gustaría ser, ¿no? Aquí nos habla de construir un territorio de identidad, ¿no? Usando un modo subjuntivo. ¿A qué se refiere esto, no? Que cuando empiece el proceso, Ivette, vamos a conocer qué es aquello que considera, qué tipo de relaciones prefiere, ¿no? Y entonces este paso va a ser importante para iniciar el desarrollo de un territorio narrativo nuevo, ¿no? Porque es aquello que ella desea, ¿no? Es aquello que ella prefiere, que gustaría, que le va a hacer sentir bien, ¿no? ¿Y qué queremos lograr con conocer este territorio de identidad, este territorio nuevo para Ivette, ¿no? Nos queremos lograr introducir la esperanza, establecer una plataforma de cambio, ¿no? Desafiar la noción de que las relaciones son fijas y sienta las bases para que se considere qué tipo de relaciones ella prefiere. Entonces, ¿cómo responde Ivette ante estas preguntas de territorio de identidad? Ivette dice, ¿no? Me gustaría que todos fueran amistosos conmigo, que me tomen por lo que soy. Me gustaría sentir que es un gran día, no que no quiero ir al colegio porque todos me van a molestar. No sentir miedo de las personas.
Durante el cuarto y último paso de esta primera fase, nos dice que continuamos con el paso en donde se va a imprimir una copia de la lista del curso y construimos el grupo de apoyo para ella, ¿no? Se discute la lista y se forma en cada uno, y se discute esta lista que se ha impreso, que se ha construido, y la forma en que cada uno se relaciona con los otros en la clase, cómo es la convivencia de unos a otros en el curso, ¿no? En el salón. Se saca el foco de atención de las personas que hacían bullying y se genera un espacio para explorar otras relaciones en clase en general. Además, ayuda a que los estudiantes a ubicar el bullying en las redes sociales del curso. A la vez, esto valora el conocimiento de los alumnos, ¿no? ¿A qué se refiere que valora el conocimiento de los alumnos como protagonistas también de acción participativa frente al cambio? Acá se explica que se pueden discutir ciertas sugerencias con sus profesores, profesoras, ¿no? Para ver si ellas quisieran agregar algún otro miembro a este equipo de trabajo. ¿Y por qué se hace esto? ¿No? ¿Por qué se pregunta o se discute aquello con el maestro, ¿no? Porque algunas veces los estudiantes no se conocen lo suficiente al inicio del año escolar, ¿no? Entonces pueden elegir alumnos que hayan sido amables con ellos, pero que no tienen el respeto por todos sus compañeros. Entonces es muy importante que esta lista que hemos impreso, ¿no? Que se ha construido del equipo clandestino de apoyo para IBET, se discuta con quién, se discuta con los maestros, porque los maestros conocen la historia que hay detrás de estos alumnos para poder tomar un veredicto final de que si hay alguna modificación en este equipo o no. Una vez completada esta etapa con los nombres registrados en un formulario, se les escribe a los profesores de IBET para hacerles saber que se ha armado un equipo clandestino, ¿no? En su curso, con el fin de eliminar el bullying, ¿no? ¿Por qué en su curso? En su curso, porque puede ser que cada profesor tenga a cargo una área, ¿no? Entonces, por eso se refiere a su curso. Y como decía Ivette, estas humillaciones, estos insultos, se daban mayormente en la clase cuando entraba al salón una maestra que era mujer. Entonces, ahí es donde las agresiones, los insultos, las humillaciones se intensificaban. Por eso se crea conveniente actuar en aquellos cursos donde las maestras eran mujeres. Y nos dicen, ¿no? Se dice los nombres de los estudiantes que han elegido para el equipo y se les invite a dar su aporte, ¿no? Se les invita a dar el aporte. ¿Qué aporte tiene que darnos los auxiliares, los maestros referentes a este equipo? ¿Qué piensan? ¿Qué sugieren? ¿No? En la fase 2 ya se habla del reclutamiento del equipo, ¿no? En la fase 1 ya se construyó la lista, ya se pasaron los filtros necesarios. Entonces aquí ya vamos a reclutar. Al día siguiente de esta reunión que ya se dio en la fase 1, se contacta al equipo y en un tono muy serio, obviamente, se le invita a los estudiantes reunidos a escuchar la historia del bullying, ¿no? Esta historia que ya se había construido, se había escrito con Ivette, de acuerdo a las preguntas que se habían tomado en cuenta al inicio, ¿no? De cómo es que el bullying había afectado a su vida, cuáles habían sido sus consecuencias, cómo actuaba, y luego conocer este territorio de identidad en donde Ivette nos contaba qué es lo que quería, qué es lo que buscaba, qué es lo que necesitaba, cómo le gustaría que fueran sus relaciones interpersonales, ¿no? Qué es lo que esperaba. Entonces, después de eso, de todo eso, de construir esa historia, y en la fase 2 se contacta a este equipo, se les invita de una manera seria, ¿no? A escuchar esta historia del bullying. Y se les dice que se revelaría al final quién escribió esta historia y que la historia era más acerca del bullying
que de los acosadores. Acá hay un punto muy importante, que la historia era acerca del bullying que de los acosadores, ¿no? Es una conversación externalizadora del bullying, ¿no? De cómo es que el bullying afecta, ¿no? De cómo es que el bullying actúa, cómo es que el bullying me quita esto, ¿no? Porque en ninguna parte de la historia, si ustedes prestan atención o han prestado atención, se le preguntó a Ivette, ¿quién te está haciendo bullying? ¿No? ¿O quién es tu bulleador? No, en ningún momento, en todo momento se externaliza esta conversación acerca del bullying y cuáles eran sus efectos y qué es aquello que le gustaría hacer a Ivette, qué es lo que le gustaría que empiece a hacer para que el bullying se erradicara, ¿no? Entonces, se lee la historia del bullying usando las palabras de Ivette, ¿no? Es muy importante utilizar el lenguaje que ella, las palabras, el lenguaje que ella ha utilizado en todo momento. Son sus palabras, no la de nosotros, ¿no? Se explica que todos los reunidos habían sido elegidos por ella para escuchar su historia y la selección del equipo había sido respaldada por sus maestros. Imagínense el compromiso y la importancia del decirles a este grupo clandestino que sus maestros han respaldado este equipo, han respaldado esta decisión, ¿no? Les da un poder mucho mayor, ¿no? Se menciona que no es de interés exponer a las personas que habían cometido el bullying, porque recuerden que dentro del equipo clandestino hay dos personas que sí en algún momento han cometido bullying, han cometido algunas acciones que ya puede ser de manera verbal, física, ¿no? Referente al acoso, ¿no? Hacia la persona, ¿no? Pero en ningún momento es de interés exponer a esta persona, ¿no? Que ha cometido el bullying y que sus nombres no serían mencionados, pero que todos ellos habían visto cómo ocurría el bullying o sabían algo de él, ¿no? Sin embargo, se recalcaba que no, que obviamente ellos habían visto, conocían cómo es que el bullying estaba ya instaurado en el salón de clases, ¿no? En el curso. Esta explicación tenía el efecto de proteger a la víctima, ¿no? Eso es muy importante que hablábamos, ¿no? Para que no existan represalias. Este efecto de protección a la víctima para que no exista algún tipo de recriminación o venganza por parte de los acosadores, porque ellos no van a quedar como marginados o culpados, ¿no? En esta historia. Se les explica que cuando el bullying se hubiera ido, recibirán un vale de comida y un reconocimiento del director por ser agentes secretos, ¿no? Luego se les explica su misión y se les pregunta si podrían guardar este secreto, ¿no? Se señala y se hace hincapié que el éxito de esta operación dependía del secreto y sigilo que ellos estaban y que creían verdaderamente en el compromiso, que se encontraban en una misión de búsqueda y de destrucción del bullying, ¿no? Ellos escucharían del bullying y podrían usar todo su poder y fuerza de carácter para desafiarlo. En este punto se muestra o se lee ejemplos de declaraciones, observaciones, recomendaciones de estudiantes acerca de cómo fue el proceso para eliminar el bullying en sus aulas, ¿no? ¿A qué se refiere? Que acá se toma como antecedente declaraciones, ejemplos, casos reales de cómo ya equipos clandestinos anteriores lograron también erradicar el bullying en sus aulas, ¿no? Como adolescentes, como ellos, como alumnos, como ellos lograron vencer al bullying en sus aulas, ¿no? Y cómo salieron victoriosos después de ese proceso. En la fase 3 se habla de crear el plan, ¿no? La fase 3 implica desarrollar un plan de 5 puntos, ¿no? Para apoyar a la víctima, ¿no? Para ayudarlos a pensar en esto, a menudo se hace una pregunta del milagro, según Steve DeChazer, ¿no? Enfatiza esto agitando la varita en el aire, que es una técnica que se utiliza en psicología, ¿no? Aquí entra ya a tallar el consejero, el psicólogo. Como podemos ver, esto es un trabajo multidisciplinario
innovador en donde unos de otros necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Yo digo, si un milagro le ocurriera a Ivette mientras duerme en la noche y al llegar al colegio el bullying hubiese desaparecido completamente, ¿qué sería diferente? ¿No? Aquí el equipo es invitado a desarrollar un plan que permita que esto ocurra. Entonces, ¿cómo se crea el plan? A partir de esta pregunta, ¿no? Dice, yo digo, si un milagro le ocurriera a Ivette mientras duerme en la noche y al llegar al colegio el bullying hubiese desaparecido completamente, ¿qué sería diferente? ¿No? Es aquí cuando se invita al equipo a reflexionar y a desarrollar un plan que permita que este milagro ocurra. El equipo acordó reescribir la historia del bullying de Ivette y se le ocurrió el siguiente plan, ¿no? Por ejemplo, si ocurriera este milagro, ¿qué sería diferente? Nos dice que lograron reescribir lo siguiente, ¿no? No decirle la expresión de perro fisgón y parar a aquellos que lo usen. Ahí ya son objetivos claros que se están proponiendo, que se tienen que poner en marcha, ¿no? Por eso se dice plan de acción. Decirle a las personas que paren si están siendo miserables. Preguntarle a ella si está bien y si está teniendo un buen día, ¿no? Hablar con ella, abrazarla cuando lo necesite. Decirle que su pelo está bien, comprarle su almuerzo, ¿no? Entonces, eso sería diferente si el bullying ya no existiera. Entonces, esos son los objetivos que nacen a partir de la pregunta del milagro, ¿no? Los objetivos que vamos a poner a dar marcha en el plan de acción. Se escribe el plan y luego se asignan las tareas a los miembros del equipo, ¿no? ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de decirle a las personas que paren si están siendo miserables, ¿no? ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de comprar el almuerzo, ¿no? Porque no solamente una persona se va a encargar de cada objetivo, ¿no? Sino son un equipo clandestino que cada uno va a tener sus propios objetivos, funciones, ¿no? El objetivo es en común para todos, ¿no? Pero cada uno va a tener sus propias funciones dentro del equipo, ¿no? Entonces el plan luego se convierte en un acuerdo entre todos, ¿no? Es un compromiso en conjunto. Cuando el plan ya está completo, se debe pensar con ellos formas para mantener esto como una operación clandestina, ¿no? No solo para proteger el anonimato del equipo, sino que podría darles un espacio para trabajar sin que sus amigos lo supieran, ¿no? Ahí se puede conversar acerca de qué podrían decirle sus amigos cuando les pregunten por qué fueron a ver al consejero, por qué fueron a ver al psicólogo, ¿no? Porque esta es una misión secreta, ¿no? Es una operación clandestina. Entonces, tenemos que también buscar estrategias para que esto continúe siendo así y no se cometa ninguna imprudencia, ¿no? Por último, se les dice que será Ivette quien va a decidir cuándo el bullying se ha detenido, ¿no? Se les explica que después de 2 días se va a evaluar con ella para ver cómo está trabajando este equipo, ¿no? ¿Y por qué? Y es necesario esto, ¿no? Porque esta información tiene efecto de mantener la seriedad del proceso, ¿no? El estipular fechas, el estipular horarios, ¿no? Habla de la seriedad del proceso, del asunto, del compromiso, ¿no? Y se recuerda siempre que el éxito está determinado por los informes que la persona que acá viene a ser Ivette entregue, ¿no? Y este punto último es importante, ¿no? Porque va a usurpar el poder de los acosadores y va a poner en manos de la víctima el poder de decir cuándo el bullying se ha ido, ¿no? Porque se debe el poder a Ivette a que determine cuándo ha terminado este proceso, cuándo se ha terminado esta intervención, cuándo ha logrado finalizar y destruir al bullying, ¿no? Como protagonista. Y la fase 4 nos habla de monitoreando los progresos. ¿No? Dice, al siguiente día de la reunión con Ivette se pregunta cómo van las cosas en su salón de clases, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo ha ido las cosas? ¿Qué cosas han pasado de diferente? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Para saber que también el equipo está cumpliendo lo acordado en el plan, ¿no?
si en verdad se están cumpliendo las funciones acordadas, ¿no? Se comparte el plan con ella y se pregunta qué cambios había notado, ¿no? Se comparte el plan que habíamos visto con anterioridad, que eran estos 5 puntos importantes a trabajar, que eran los objetivos a lograr, para ver si en verdad se estaban cumpliendo. Y Beth dice lo siguiente, ¿no? Un gran cambio. Ellos detrás de mí, mío, si necesito algo. Ellos siempre están ahí. Recibí sonrisas toda la mañana, fue impactante. Él venía hacia mí y cuando lo vi acercándose empecé a arrancar porque pensé que iba a hacer o decir algo, pero una de las niñas del equipo dijo, no, espera, él te va a dar algo. Se acercó a mí y se disculpó por todo lo que había hecho y me dio ese chocolate. Le dije, acepto tus disculpas, la alegría había vuelto. Diles que están haciendo un gran trabajo y me gustaría darles las gracias a todos por ello, ¿no? Eso es lo que Ivette le cuenta al psicólogo, ¿no? El cambio que había visto a partir del plan que se había propuesto, ¿no? A partir del trabajo clandestino, ¿no? Trabajo del equipo clandestino. Al escuchar los comentarios tan positivos, nos refiere el psicólogo, que felicita la disposición a aceptar los esfuerzos del equipo, ¿no? Felicita la disposición y el compromiso que tenía cada integrante del equipo clandestino frente a esta problemática del bullying, ¿no? Y se pregunta qué había hecho ella para que el programa fuera tan exitoso, ¿no? Se le pregunta a Ivette, ¿qué has hecho tú para que esto fuera tan exitoso? ¿No? Y si aún existe algún bullying que no había sido eliminado, ¿no? Se le pregunta a Ivette, ¿no? También se le preguntó cómo fue o qué se sintió obtener una disculpa y cómo fue para ella aceptar la disculpa, ¿no? ¿Qué había aprendido de sí misma y cómo podría usar ese conocimiento si el problema del bullying puede que vuelva a aparecer más adelante o en algún otro contexto, ¿no? Se preguntó cómo podría mantener la felicidad y ella explicó cómo había aprendido que necesitaba hablar de lo que sentía y no explotar de rabia. Ella dijo que podía ser más amistosa y alegre, ¿no? Ella analizó, ella también descubrió que también podía ser más alegre, también podía sonreírle a sus compañeros, también podía ser amistosa, ¿no? Que también podía hablar y expresar lo que sentía y no solamente explotar de rabia, ¿no? Eso es lo que ella también había aprendido, ¿no? Que son los aprendizajes que ella había sacado durante este proceso, ¿no? Y finalmente se pregunta si estaba segura de que el bullying se había ido y dijo que el curso estaba mucho más contento y que estaba segura que finalmente se ha ido, ¿no? El curso se refiere que la clase estaba mucho más contenta, ¿no? Que sus amigos, que era más grato desarrollar los temas ya en aula, ¿no? Y que finalmente el bullying se había ido. El bullying como un agente externo, siempre. Luego de un par de días que sucede aquello, se reúne nuevamente este equipo, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Revisar el plan y darles una retroalimentación que Ivette hizo acerca de sus esfuerzos, ¿no? De que ella le dijo, ¿no? Que le gustaría que los felicite y ella también en persona, ¿no? Por el compromiso que habían tomado frente a la problemática del bullying, ¿no? También fue una instancia para hacerles saber lo que los profesores habían observado y animarlos a reafirmar su valor para ella y el resto del salón, ¿no? Oportunidad para que el equipo reflexione sobre su trabajo y conversar acerca de cómo Ivette había respondido, ¿no? Esta respuesta de que ahora ya no tenía miedo a expresarse, a hablar y ya no solamente, ya no explotaba de rabia como antes, ¿no? Esta manera diferente de actuar frente a la situación. Ahora podía ser más amistosa, podía ser más alegre, se había dado cuenta, ¿no? Y fue una gran oportunidad para invitar al equipo a expresar sobre lo que estaban aprendiendo, sobre lo importante que era cuidar a otros y hacer una diferencia positiva en la clase, ¿no? Además de que fue un tiempo para reflexionar acerca de los cambios que habían ocurrido y lo que había que hacer aún para seguir completamente eliminando el bullying. Es cierto, habían cambios,
cambios visibles, ¿no? Cambios visibles en la relación, ¿no? Entre estos compañeros, entre estos estudiantes, pero seguir tomando acciones para eliminar completamente el bullying si es que este vendría otra vez al salón de clases, ¿no? Y en la fase 5 nos habla de celebrando el éxito, ¿no? Después de la respuesta de Ivette, se llama el equipo para la celebración de la fiesta, se dice acá, ¿no? La celebración de la fiesta de las relaciones pacíficas, ¿no? Después de arreglar con el director la firma de los certificados, porque recuerden al inicio, ¿no? Que era el vale de la comida y los certificados, otorgado por el director de la escuela a este equipo clandestino que ha ayudado a erradicar el bullying, se va a imprimir, ¿no? Y se les va a firmar y se les va a otorgar como señal, como mérito al éxito, ¿no? De los objetivos propuestos. En la reunión se va a agradecer al equipo por cada esfuerzo, por el mérito, por su disposición y por todo aquello que se había conseguido, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones finales de la intervención, no? Acá nos da 2 puntos muy importantes, ¿no? Los métodos tradicionales centrados en castigar a los agresores y eliminar la intimidación muestran mayor fuerza cada vez en las aulas, ¿no? Muestran mayor hincapié, ¿no? A que se siga perpetuando el problema. De este modo, el bullying o intimidación llega a ser una prueba de quién es más poderoso, ¿no? Entonces hemos dado cuenta que los métodos tradicionales no es que estén dando grandes resultados, ¿no? He aquí el poder del equipo clandestino. Este poder descansa en actuar de un modo que es incompatible con la historia del bullying. Nos dicen, actúa contrariamente a la percepción de las víctimas de bullying y sustituyen la agresión-humillación por apoyo y amistad, ¿no? Es un cambio en el discurso, un cambio en la actuación, ¿no? Eso nos dice Winchell y Monk en el 2008. ¿No? ¿Y a qué se refiere esto, no? Al interior del equipo, sus miembros también adquieren una nueva percepción del bullying, ¿no? Al interior de este equipo, los miembros tienen una nueva visión, una nueva concepción del bullying, ¿no? ¿No? Al considerar al agresor, también darle una oportunidad de crear relaciones positivas en la clase, ¿no? Los equipos les ofrecen participación en la creación de resultados positivos, ¿no? Integran a este agresor en este equipo clandestino, incluyendo al agresor en la ayuda del equipo en lugar de dejarlo de lado como algo negativo y destructivo. Sienten que esta oportunidad, sienten que este proceso es una nueva manera de reescribir la historia positiva para ellos mismos, ¿no? Y que ellos han sido parte de la solución más que el problema, ¿no? Estas acciones contribuyen a reconstituir el sentido de sí mismo, uno preferido, incompatible con la historia del bullying, ¿no? Aparte de ese método de intervención de equipos clandestinos, también existe un portal web, una página web creada por el Ministerio de Educación, CICB, ¿no? En donde podemos reportar casos contra la violencia escolar, ¿no? Se hace seguimiento de los casos y se puede obtener toda la orientación necesaria para conocer, para saber cómo intervenir, qué acciones tomar desde mi posición de maestro, donde se puede obtener el apoyo psicológico necesario y todo aquello que se requiera, ¿no? Es muy importante siempre dar a conocer esta información. También existe una línea gratuita de CICB para aquellos que no tienen el servicio al Internet, ¿no? Pero es muy importante que ustedes como profesionales conozcan, auxiliares, docentes, conozcan de estas herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder intervenir, para poder prevenir, ¿no? No solamente cuando ya se ha instaurado un problema, no solamente actuar cuando
vemos que ya hay una persona que ha intentado suicidarse porque ha sido víctima de acoso escolar, ¿no? O cuando ya el problema ha tomado mayor fuerza, eso no se quiere decir que no pueda perder fuerza, ¿no? Si es que se trabaja en conjunto, si es que se trabaja de una manera respetuosa, si es que se trabaja de una manera comprometida, ¿no? Pero es muy importante apostar por la prevención, conocer estas plataformas, conocer el acceso a ello y poder también concientizar y dar a conocer a nuestros alumnos cómo resolver en clase, así como existe este portal contra la violencia escolar, también existe diferentes líneas de apoyo también contra la violencia familiar, contra la violencia de género, ¿no? Entonces, eso sería todo, todo de acuerdo al acoso escolar y algunas maneras en que se pueden adoptar, nuevas maneras, ¿no? Novedosas que se pueden intervenir de acuerdo al bullying. Muy bien, muy bien, muy bien. Señorita, tenemos unos minutos para todos los participantes, todos los maestros y auxiliares, para poder intervenir con preguntas de manera verbal, hablada, o también mensajes en el chat. Damos espacio, sino para que nos podamos ir despidiendo. Es el tema, a grosso modo, a forma más breve, como la señorita María de Los Ángeles ha podido desarrollar el tema para todos los colegas. No son temas profundos, no son temas permanentes que van a estar en todo el evento de capacitación de auxiliares. Son breves y cortos y estamos dando temas como cápsulas en los diferentes grupos de capacitación del SUTEP para poder abordar temas que a veces dejamos de lado. El tema psicológico, tengamos en cuenta, el aspecto psicológico tengamos en cuenta en la sociedad peruana, es un tema descuidado. La sociedad peruana cada día se desborda en ataques psicopáticos, ¿no? Desconocimientos propios de la persona en momentos en el que también desborda por crisis emocionales. Vemos suicidios, ¿no? Homicidios, asesinatos, ¿no? Actos delincuenciales, agresiones familiares, agresiones en el barrio, por el descontrol y de repente la falta de autocontrol de la persona en el manejo de su propio temperamento. Estos tips que estamos dando en SUTEP La Libertad para el Magisterio nos van a servir en cierto momento y vamos a recordar lo que la señorita, la psicóloga, ha podido expresarse, ha podido manifestar desde estas redes para el magisterio. Claro. ¿No? Ahí hay una pregunta que dice, ¿qué hacer si hay bullying en la escuela? ¿Qué herramientas utilizaríamos? Bueno, otras de las herramientas, si no se puede poner en pie esta estrategia de los equipos clandestinos, se puede formar comités de tutoría, orientación educativa, ¿no? Conformada por personas que cuenten con la capacitación necesaria para saber de qué manera intervenir en estos casos, ¿no? También ser un responsable de la convivencia escolar dentro de las aulas, ¿no? Para que más vaya monitoreando qué problemática se está dando desde un inicio y así poder intervenir y no dejar pasarlo, ¿no? Como simples problemas, ¿no?
Se pueden realizar programas de prevención al acoso escolar, dar a conocer qué significa el acoso escolar, en donde se puedan desarrollar diferentes estrategias a base de dinámicas como juego de roles, ¿no? Ahí ya entraría a tallar también la gestión para las instituciones educativas de pedir que algún orientador o algún psicólogo pueda desarrollar estos programas, pero desde su posición creo que jugaría un rol importante el poder organizar un comité de tutoría, ¿no? Y orientación educativa, ¿no? Que podamos concientizar y buscar el personal indicado, ¿no? Como se presente, ¿no? Esta aplicación del Minedu, ¿no? Si se ve, entonces, conocer ellos, saber qué me brinda, qué facilidades me da, y de esa manera intervenir. Primero creo que es informándonos, ¿no? Informándonos para poder tomar cartas en el asunto y formar estos comités de tutoría y orientación educativa y hacer responsables a ciertos miembros de la convivencia escolar en cada una de nuestras instituciones, ¿no? Porque es obviamente un trabajo multidisciplinario. Así Buenos es, así es. días. Disculpa, quería hacer una consulta. Muy bien, muy bien. Escuchamos. Señorita María, a ver, en el caso de inicial, ¿cómo se puede trabajar? Ya que a veces son niños, ¿qué podríamos hacer? O como auxiliares de educación, ¿de qué manera podemos ayudar? Porque muchas veces se ha visto eso y lo que la docente es a veces conversar más con el padre de familia, ¿no? Orienta todo eso, pero a veces el niño continúa con esas actitudes, ¿no? ¿Qué podríamos hacer o cómo con un niño pequeño de inicial? Gracias. Claro, entiendo la pregunta a la que se refiere. ¿Me podría señalar una situación en la que ustedes considere que se dé un acoso escolar o puede identificar que se está dando? ¿Alguna situación en específico? A ver, Bueno, a para, veces buenos días. bullying Para, en lo que es a veces cuando el niño, creo que los agresores, como dice, buscan su grupo, quien le apoya y también buscan a la víctima, ¿no? El victimario busca a la víctima, porque no a todos, ¿no? Ven a veces cuando ya están un poquito, a veces subiditas de peso, los niños comienzan a molestar y ponerle chapas. Mira, y eso se da desde muy pequeños. Le comienzan a poner chapas, todo eso. Entonces, ¿qué hacer ante eso? O a veces hasta insultar, ¿no? Todo eso, ¿qué se podría hacer? Porque a veces como docente, como le digo, a veces la docente más trata con el padre, orientarlo, o a veces, a veces la docente a veces le dice, sería bueno que busque apoyo para su niño, pero a veces el padre lo toma mal, ¿no? Cuando uno dice apoyo, a veces el padre dice, no, mi hijo no está loco, ¿no? Porque ya cuando uno busca apoyo, ya más o menos el padre está diciendo que lo lleve a su niño al psicólogo y a veces el padre se incomoda. Hay muchos padres que lo toman a mal y dicen, no, mi hijo no está loco, él está bien, no sé, en mi casa es diferente, ahí no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya entiendo su punto de vista y yo creo que ahí tendríamos que también cuidar nuestros propios discursos también, ¿no? Estos propios discursos de la voz de los niños malcriados, ¿no? Y tendríamos que ser conscientes de que nosotros también podemos alentar estas conductas inconscientemente. ¿Y cómo podemos alentar estas conductas? Porque no, al momento en que inicia el año escolar, por ejemplo, y he visto esta conducta, ¿no? Esta conducta reiterada, ¿no? Esta conducta que para mí considero que no es la adecuada, entonces tendría que actuar desde un primer instante, ¿no? ¿Y cómo actuar frente a un primer instante, ¿no? Alejarnos de esa idea de castigar o etiquetar a los niños con esa respuesta agresiva, el niño tosco, ¿no? El niño malcriado, ¿no? Y lograr que solamente pidan disculpas, ¿no? Eso no sería la solución, ¿no? Decirle, lo siento a los dos niños y que se pidan disculpas si son amiguitos, ¿no? Porque suele pasar eso, ¿no? No sé si me estoy equivocando, me pueden corregir, ¿no? Y acercarnos a los niños, indagar juntos con ellos en son de detectives, ¿no? Nosotros como adultos, pero en son de detectives, ¿no?
y decirle qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué ha sucedido antes, durante y después del suceso, ¿no? Y ser un juez imparcial, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero con un juez imparcial? Porque ya cuando usted me comenta esta situación, maestra, es como que hay un agresor y hay una víctima, ¿no? Entonces yo tomo posición por la víctima porque ella ha sido sometida, ella ha sido insultada. Entonces, de una u otra manera estoy descuidando ahí y descuidando también cuidar la voz de este niño que también de una u otra manera también está jugando un papel importante, juega un papel importante en el salón de clases y no estoy escuchándolo y no estoy dándole voz a aquello que quizá me quiera decir, ¿no? Entonces, tener ese papel de juez imparcial es muy importante, ¿no? Y preguntar al niño cuando ha sucedido, ¿no? Este episodio, ¿no? Considero no sé, ha habido un insulto, ha habido un golpe, o se han empujado, no se han peleado por un juguete, que es muy común eso, preguntarle, ¿qué emoción apareció en ese momento? A ver, pequeño Juan, ¿qué emoción apareció en ese momento? ¿No? Antes que eso, obviamente que yo también tengo que enseñarle a los niños a reconocer sus emociones, ¿no? ¿Qué emoción apareció en ese momento, Juanito? ¿No? Te dice, ay, es que me enoja que me quite me quite el carro, que me quite mi lonchera, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿no? En mi posición de detective, ¿no? Y Juanito, ¿habrá otra manera de expresar tu enojo? Yo tengo maneras de expresar mi enojo, ¿no? Y yo le cuento, me pongo en su posición, ¿no? Entonces yo estoy actuando ahí de una manera diferente, ¿no? Al castigo le voy a decir a tu mamá, ya marcada la agenda, sin salir al recreo, no comes lonchero hoy día, ¿no? Estoy actuando en un papel muy diferente al que tradicionalmente se suele actuar, ¿no? No nos podemos engañar, ¿no? Venimos haciendo más de lo mismo y no hay cambios, ¿no? Entonces, ya le preguntamos qué emoción apareció y si hay una mejor manera de expresar su enojo y le dice, ¿por qué no pensamos juntos? ¿No? ¿Por qué no pensamos juntos? ¿No? Eso que se conoce tiempo fuera, ¿no? ¿Por qué no vamos y pensamos juntos en cómo podemos expresar este enojo? ¿No? Y ahí podemos invitar a los niños a explorar sus recursos, ¿no? A explorar aquello que tienen y les va a ayudar a poder expresar este enojo de una manera diferente, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esto, no? Hacer visible su capacidad de autonomía, estimular la exploración de nuevos recursos que puedan surgir conforme vayan creciendo, ¿no? Entonces, niños irán comprendiendo que esos recursos que ellos tienen, que el maestro acompaña, que se hagan visibles, que pregunta, que indaga, habitan en cada uno de ellos, ¿no? Que son parte de ellos, ¿no? Y son espacios que van a generar oportunidades de aprendizaje, ¿no? De imaginación y van a entrenar su capacidad y su capacidad de autorregulación, ¿no? Entonces, eso sería una manera de intervenir y también obviamente que es muy importante también las escuelas de padres, ¿no? Pero considero que sería una estrategia que la cual podamos usar, ¿no? Como en nuestro rol de docente, de adulto, ¿no? No sé Muchas si gracias, se me señorita. entendió. A Sí, ver, sí lo he entendido. Sí, porque muchas veces, como dice, etiquetamos al agresor, pero también a veces no sabemos detrás de él qué hay, ¿no? Para que se comporte así. Muchas veces Muchas hacen gracias. como en el jardín, a veces utilizan, hacen frascos en donde ponen qué hacer cuando estoy enojado y ahí van escribiendo sus recursos, como son frascos mágicos de autorregulación emocional, ¿no? Entonces ahí, estoy enojado, Juanito, vamos a ver qué podemos hacer cuando uno está enojado y sacan el papelito y lo leen juntos, mira, hay que hacer esto, ¿no? Entonces ahí les va enseñando a los niños estrategias, les va enseñando que tienen recursos, entonces van trabajando, ¿no? Todo este componente emocional, ¿no? Porque no, si nosotros no terminamos de autorregularnos a nuestra edad, imagínense un niño que está en proceso de formación, ¿no? Supuestamente el cerebro termina de madurar a los 25 años, ¿no? Entonces, hay que también respetar, ¿no? Y cuidar la voz de los niños que también están en este proceso, pero nosotros podemos utilizar nuestro poder dentro de las aulas de una manera diferente, ¿no? De una mirada más comprensiva, de respeto sobre todo. Entonces, eso sería una estrategia que se podría utilizar. Hay otra bueno, pregunta. ¿Alguien?
Sí, me está... Sí, Hola. buenos días, señorita, buenos días con la sala. Miren, compartiendo de lo que usted o la colega está tratando de explicar o preguntarnos, si bien es cierto, en parte cierra la mayoría de los auxiliares, a veces de inicial, como comentó, siempre vemos los problemas a la hora de recreo. Veces raras, veces sea en el aula, porque a la hora de recreo de todos los niños, por los niveles o por los años, estamos pendientes de ellos, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad, el año pasado, de trabajar en el distrito de Santiago de Chubut, donde el cual la mayoría de los niñitos, o tanto las niñas, tienen el problema de empujarse o de llamar por sobrenombre, o por ejemplo de decir, mi mamá me ha dicho que no me junte con fulano porque su papá es así, su mamá es así, ¿no? Entonces uno no sabe cómo afrontar esos problemas, porque si hablas con el niño o hablas con el padre, como dijo la colega, no lo toma mal. El padre dice, profesora, pero usted simplemente es la auxiliar, ¿por qué se mete? Usted no sabe, hijo, no es así. Tenía un caso, por ejemplo, muy particular de un niñito que era muy violento, recontra violento hasta. Yo fui víctima de eso, ¿no? Me pateaba en las canillas, un puñete en el ojo. Entonces, él a la único que él obedecía era una niñita de su mismo año, de su mismo salón, que la niñita se hacía pasar por su mamá y lo abrazaba y le daba besos, ¿no? Entonces, logramos, al menos logré entender que al niño no se le podía llamar la atención o hablar fuerte. Cada, cada acto que hacía él mal, por ejemplo, de empujar, de pegarlo a los niños o de patearlo, o sea, con lo único que tú lo podías calmar es abrazándolo, diciéndolo mucho que lo quieres o que estás ahí, ¿no? Y además hablábamos también con la mamá decía, no, pero en mi casa no es así, yo también le doy amor. Y al último, al final, ya logramos descubrir que la mamá no vivía con el papá, no lo dejaba verlo al papá. Entonces, por esos problemas probablemente se puede dar. Y como dice, ¿no? ¿Cómo formar una escuela de padres y a veces, o orientar a los padres? Y la mayoría ponen muchos peros, pero que no tengo tiempo, pero que no estamos locos, pero que ustedes están insinuando. Entonces, ¿cómo buscaríamos una solución en general, por ejemplo, para tratar estos problemas que se dan en mayormente lo que es esa parte tierra, ¿no? Porque la mayoría, los señores o las señoras son como criados a la antigua, con otra crianza, tienen la mente muy cerrada. Hay pocos, por ejemplo, de 10 habrá uno o dos que entienden, y los demás se cierran, que ellos tienen la razón y que el profesor no sabe o que el profesor se quiere meter en su vida. Gracias. Ujú. Yo les recomendaría que en todo caso ustedes puedan gestionar talleres en donde se incentive la empatía, donde se incentive la fraternidad más, en todo caso si se presenta esa problemática, ¿no? Con los padres de familia que muchas veces no, como comentaba, no tenían tiempo o no existía la disposición, se pueden generar talleres o programas dirigidos a los alumnos, ¿no? Que a través del juego podamos impulsar una mejor convivencia escolar, ¿no? A través del trabajo en equipo, darle funciones, ¿no? El juego competitivo entre equipos, formar este grupo con ellos desde pequeños, entonces ir reforzando también esas cualidades de los niños a través del juego, que es una herramienta muy importante para el aprendizaje y también para la incorporación de valores que puedan tomar como estrategia importante, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Hay que utilizar todo aquello con lo que sí contamos, ¿no? Porque si vamos a ver problemáticas miles, ¿no? Miles. Entonces, que nuestras acciones quizá van a tener no van a tener al inicio los resultados que esperamos y eso desalienta, desanima, pero de los 10 quizá 2 quizá 3 y quizá más adelante ese grupo va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo. Entonces, invitar, ¿no? A la creación de programas, talleres donde se trabajen estos valores, ¿no?
estos valores en función de la prevención y la convivencia escolar. También sería muy importante, ¿no?, que sus instituciones educativas se registren a este portal web, ¿no?, del CICB, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que se mantengan actualizados en ello, que ahí también pueden contar o pueden recibir el apoyo necesario, ¿no? Están a la mano de profesionales en psicología y entre otras ramas. Claro, los padres de familia muchas veces no acuden, ¿no? Yo también he dado muchas charlas de padres, ¿no? Yo me voy referido a que estos talleres sean dirigidos para los alumnos, ¿no? Que trabajemos en función de ellos, ¿no? Que, por ejemplo, que quiero trabajar en función de un cierto valor que viene a ser la empatía. Entonces, trabajo con un grupo, trabajo en mi aula acerca de la empatía desde mi rol, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar la empatía? ¿Cómo puedo generar un cambio a partir de la materia que imparto, ¿no? Ahí entra a tallar también la creatividad de cada maestro para poder manejar esa estrategia y manejar el problema que se está situando, ¿no? Tenemos una pregunta. La profesora Lucy dice lo siguiente, ¿no? Escribe lo siguiente. Señorita, buenos días. En el juego, cuando excluyen a alguien, ¿también se toma como bullying? Se ha visto en niños, especialmente en niñas, formar grupos para jugar, y cuando una niña llega y tú dice juego, una de las niñas dice tú no juegas. ¿Cómo se puede incluir esa niña al grupo y no dejarla jugar sola? ¿No? Ahí puede entrar a tallar también la maestra y decir, quiero jugar con su compañerita, y juegan las dos, ¿no? Incluirla, no verla como que si es un acto de bullying, ¿no? Quizá, ustedes saben, ¿no? Los niños suelen hacer sus grupitos a veces hombres, mujeres, y al inicio como que no quieren que se integre porque no lo conocen, porque no saben, ¿no? Pero ahí entraría a tallar lo muy principal, qué acción va a tomar la maestra en ese instante, como que si solamente se queda de espectadora viendo, o si dice, a ver, vamos Juanita, hay que jugar con tus amiguitas, y les presento a su compañerita, se llama tal, le gusta también jugar esto, igual que a mí, podemos jugar, hay que hacer esto. Entonces ahí también como que la maestra viene a ser parte importante de la integración del juego, ¿no? No es un agente aislado, sino que pertenece al juego y también integra. Hay algo importante que siempre he referido en las clases también, ¿no? En conversaciones. Como padre de familia también, pues, no fortalecer esa exclusión. Puede hacer que habemos padres o madres de familia de que podamos estar alentando que los niños no se reúnan con otros niños. Y eso a veces lo hemos visto, ¿no? Experiencias propias. Hemos podido de repente percibir que padre de familia también a veces fortalecemos ese nivel de exclusión. No te reúnas con tal niño, ¿no? Con clases de frases como aquella, ¿no? No te reúnes con él, con este otro no. Y el niño pues tiene como, o lo considera como una opinión de una autoridad que es su padre, su madre. Entonces, como padres también hay que tener en cuenta eso. Si es necesario esas escuelas para padres, ojalá pues se puedan de repente llevar a cabo en este entorno. En otras oportunidades vamos a tener diversos tipos de eventos acá virtualmente hasta el 2 de abril. Vamos a ver si programamos también algunos tipos de este tipo de actividades. Creo que por el día de hoy hemos llegado a concluir con este tema importante, que como se habrán dado cuenta ustedes, cuando ya el tema se desarrolla, empieza a diversificarse toda una serie de inquietudes, ¿no? Consultas y todo eso, porque como docentes, y especialmente, ya me imagino yo, los amigos auxiliares y las profesoras de inicial, de primaria, qué cosas no pasarán en el aula, ¿no? Mi persona es docente de secundaria, también son ciertas cosas en los adolescentes. Ya veremos otros espacios para poder convocarnos y tratar estos asuntos muy importantes, por supuesto. Agradecemos a la señorita
María de los Ángeles por este tema importante y de una forma muy sutil que ha sabido tocarlo, desarrollarlo. Agradecemos bastante a todos ustedes, estimados colegas. Ya pasamos a la asistencia en el grupo de inscritos auxiliares. Un saludo, muy buenos días. Nos estamos viendo la próxima clase, la próxima sesión en los horarios normales. Señorita María de los Ángeles, también a usted muchas gracias. Muchas gracias a todos.